tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez. La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice el versículo número 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Oramos. Querido Dios, muchas gracias por cada una de las actividades y los incidentes de este día. Gracias por las madres, gracias por Stephanie, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero también gracias por los hermanos y hermanas. Y ahora, gracias Dios por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por su muerte, pero mil gracias por su resurrección. Gracias Dios porque en su resurrección conquistó para nosotros una justicia perfecta, siendo que Él no pecó, pudo ser devuelto de la muerte. Gracias Dios, porque como Él resucitó, nuestros familiares muertos en la fe resucitarán. Gracias porque si morimos, no moriremos para siempre. Y ahora, Señor, concédenos comprender la obra de Jesús como nuestro mediador, obra que ganó por haber resucitado. Guíanos en este momento, Señor. Que tus ángeles nos acompañen y tu Espíritu nos inspire. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo deja claramente y presenta en forma bien clara que hay un santuario en el cielo y que el ministro de ese santuario en el cielo es Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo también nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, ¿qué hace Él por nosotros? ¿Qué está haciendo ahora en el cielo? ¿Quién es el que media, el que intercede por nosotros? 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo hombre. Con la resurrección, el Señor Jesús hace posible su ministerio intercesor en el santuario celestial. Porque les levantó de la tumba, ahora puede interceder por ti y por mí delante del Padre Celestial. Y de eso es que hablaremos a continuación. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, seguimos siendo pecadores y siempre seremos salvos por la gracia del Señor. Nunca seremos salvos por nuestros méritos propios, siempre por la gracia de Dios. Y al aceptar a Cristo, la experiencia del nuevo nacimiento no cambia la naturaleza de nuestra carne. Después que usted se bautizó, ¿sigue siendo un pecador? Pues sí. ¿Tiene usted problemas con el pecado? Pues sí. Por eso necesitamos un intercesor. Seguimos siendo potencialmente pecadores al 100%. Así es que necesitamos un mediador, un abogado, a Jesucristo el justo. ¿Quién intercede por nosotros? Jesús. ¿Quién nos representa? Jesús. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? Jesús. ¿Quién ocupó el lugar de nosotros? Jesús. ¿Quién se hizo pecado por nosotros? Jesús. Y ahora Jesús, delante del Padre, intercede por ti. Se presenta como tu garante, como tu defensor, como tu sustituto. El justo por el injusto. Mientras seamos pecadores necesitamos un mediador. Puesto que Jesús conquistó la muerte, ascendió al cielo y está ahora sentado a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Caíste, el Señor está de tu lado. Pecaste, el Señor intercede por ti. Las cosas no salieron igual, puedes aclamar al Señor. ¿Cuándo toma el caso nuestro el Señor Jesús? Cuando usted tiene un caso y quiere presentarlo a un abogado, el abogado se toma su tiempo.
Pero le tengo buenas noticias. Usted solamente necesita una oración para que Jesús se haga cargo de su caso. Usted le ora y le pide y Él inmediatamente se hace cargo de su caso. No importa cuál sea su caso. Puede ser pecado, puede ser necesidades, puede ser fallar en un negocio, puede ser no saber por dónde salir, puede ser lo que sea. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo ganó el derecho de interceder por nosotros porque se levantó de la tumba. Y ganó ese derecho para que tú vivas en paz. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué los cristianos viven tan cargados? ¿Por qué viven una vida tan pesada los cristianos? Necesitan aprender a ir a Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué necesitan aprender? Ir a Jesús. En el capítulo 8 del libro de Romanos hay muchas cosas que Pablo nos tiene que decir. En los capítulos precedentes ha venido presentando el Evangelio desde todo punto de vista imaginable. En el capítulo 3, versículo 1, comienza y prosigue hasta el 8:30 para concluir su exposición con la siguiente pregunta. ¿Qué diremos si Dios está por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El apóstol dice, capítulo 1, todos los gentiles son pecadores. Capítulo 2, los judíos son pecadores. Capítulo 3, todos necesitamos la salvación. Y así va presentando la salvación. Y entonces dice, mira, si Dios es con nosotros, si Dios te levantó, si Dios te recibió, si Dios te tomó, si estás con Dios, ¿quién contra ti? Me gusta la frase final, maravillosa conclusión. Si Dios está de nuestra parte, poco importa quién pueda estar contra nosotros. ¿Cierto o falso? El diablo nos puede acusar día y noche, tal como lo indica Apocalipsis 12:10, pero tenemos un abogado, el justo. En Romanos 8:34 pregunta, ¿quién condenará? Es el diablo quien condena, pero presta oído a las buenas nuevas. Cristo es el que murió. Romanos capítulo 8, versículo 34, tiene una serie de frases que vamos a ver, por favor, en su dimensión. Romanos 8, 34. Todo el capítulo 8 de Romanos, si usted lo lee, es un manual del Espíritu Santo. Es el capítulo de toda la Biblia donde más se habla del Espíritu Santo. Y el versículo 34, concluyendo el capítulo, dice el verso 34. Romanos 8, 34. Mira el 32, dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Qué tú necesitas en este momento? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Qué es lo que más te angustia? Pregúntate. Si te dio a Jesús, ¿qué cosa tú puedes necesitar que Él no te dé? Cuando Bartimeo estaba pidiendo limosna y se encontró con Jesús, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dijo Bartimeo? Que vea. ¿Cuál era la mayor necesidad de Bartimeo? Ver. ¿Era dinero? Era ver. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede condenar si estás en Cristo Jesús? Cuando una persona decide ser cristiana, Satanás comienza a preparar las armas. Primero le enfila las armas para que no se haga cristiano. Y después que se hace cristiano, le enfila las armas para que se enfoque en sí mismo. ¿Sí o no? Dos cosas. Lo malo que haces y lo bueno que no hiciste. Y vivimos la vida condenándonos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y Satanás te rumora en los oídos, hiciste tal cosa mala, tú eres un bandido, eres un sinvergüenza. Alguien escribió que cierta vez Martín Lutero estaba escribiendo algo. Y dicen que Satanás se le presentó. Se presentó con un pergamino bien grande. Y entonces le dice a Martín, oye Martín, aquí tengo todos los pecados que tú has cometido uno por uno, enlistado. Y le dice Lutero, ah, sí, mira. Y comenzó a leer. Tú eres un tipo orgulloso, vanidoso. Y empezó a decirle todas las cosas malas que Lutero tenía. Y eran verdad. Y cuando siguió leyendo la lista y terminó, le dice Lutero, ¿y no hay algo más? Dice, sí, claro que hay algo más. Tú eres soberbio,
fantástico, ¿y no hay algo más? Sí, claro que mira, aquí hay algo más. Y siguió poniendo más pecados. Y cuando Satanás se le terminó la lista, entonces Lutero le dijo, préstame. Y puso el pergamino encima de la mesa, tomó una pluma, la untó de tinta y puso al final, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Es larga la lista tuya? Te tengo buenas noticias. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Una cosa te garantizo, si le das tu vida a Jesús, si le entregas tu corazón a Jesús, si te depositas en Jesús, no hay diablo que te pueda condenar, ni hay diablo que te pueda destruir. 5 niños tenía esa señora, era una mujer joven, y el esposo, como era tan joven y tan hermosa, para amarrarla, para atraparla y que no se le fuera, rapidito, fabricó 5 muchachitos con ella. Así que la pobre infeliz andaba con sus 5 criaturas como si fuera una pequeña manada. La primera vez que la vimos en la iglesia, vino a participar de la conferencia. La primera vez. Y después del culto, hablamos afuera, conocimos al esposo, la conocimos a ella y a sus niños. Al final de la semana, ya no vino la señora. Averiguamos que por qué no había venido. La señora desde hacía unos 10 años le servía a un espíritu de esos espíritus de demonio para hacer milagros. Un hombre muy característico. Y cuando el demonio venía y la poseía, pues ella hacía cosas que naturalmente no podía hacer. Y ella creía que eso era una cosa que venía de Dios. Y tenía 10 años haciéndolo. Un día se le presenta el espíritu y le dice, no quiero ni que estudie la Biblia ni que vaya a esas reuniones. Y ahí comenzaron los problemas. Ella definitivamente no volvió. Y entonces nosotros fuimos. Y cuando llegamos para conocerla, para hablar con ella, nos explicó lo que estaba pasando. Tomamos la Biblia, empezamos a explicar una serie de detalles que la Biblia enseña, con relación a los espíritus, en relación a lo que la Biblia dice, con relación a esas cosas. Ella nos decía que hay unos síntomas que le pasaban cuando el espíritu venía para poseerla. Ustedes saben que hay personas que reciben espíritus, ¿o no lo sabían? No sé cómo lo llaman aquí, en mi país dice que son gente que se montan. No sé cómo lo llaman ustedes. Pues esta mujer se montaba, o mejor se la montaban porque el espíritu venía y la poseía. Entonces ella decía que se le ponía la cara pálida como de muerte y que comenzaba a sentir un frío primero en la pierna izquierda y luego sentía que se le enfriaba la otra pierna y sentía que todo el cuerpo se le enfriaba y de repente ya ella perdía la noción y entonces el espíritu tomaba control de ella y el espíritu era el que hablaba y hacía las cosas. Pues cuando estamos hablando, empieza la pierna izquierda a enfriársele. Oiga, andaba con un tipo que era cinturón negro, karateca y toda esa cosa. Karateca. En asuntos espirituales no hay karateca que valga. Si el espíritu no está presente, lo que mejor que usted puede hacer es salir corriendo. Y la muchacha comienza a mostrar esas cosas. La cara se le puso blanca, blanca. Y los ojos se le pusieron como con ojeras. ¿Saben lo que son ojeras? Que todo esto se pone negro. Y cuando yo veo que esta tipa comienza a cambiar la cara, digo, espérate, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo era jovencito, tenía como 21, 22 años. Y me quedo mirándola así, azorado, así, absorto, sorprendido. Y dice ella, ahí viene, ya no puedo mover la pierna izquierda. Y entonces le dice el esposo, ¿tú sientes que? Dice, sí, ya no siento el brazo izquierdo, ya comenzó la pierna derecha. Digo, Dios mío, ¿y ahora qué es lo que yo voy a hacer? Estaba nublado, hacía mucha brisa, y de repente, no sé en el país suyo, pero en el mío todavía sucede, ¡pran! Se va la luz. Y era de tardecita, que ya se estaba poniendo de noche. Oiga, qué lío se armó. Y comenzó a llover. ¿Quieren que les diga sinceramente lo que yo quería hacer? ¡Pss! Pero me acordé que andaba con un karateca cinturón negro. Karateca cinturón negro. Cuando esa cosa llegó y esta casita se estremeció, la lluvia se oía como si fueran pedazos de piedra que estaban cayendo. La brisa fría se metía por las ventanas. Y con todo respeto, a mí me dio un miedo tan terrible que quería leer la Biblia, pero ¿quién lee la Biblia en la oscuridad? Pero un detalle recuerdo con mucho gozo. ¿Saben? Cuando hay una lluvia fuerte con eléctrica, hay relámpagos. Entonces viene el relámpago y después viene el trueno. Y la señora
ya con lo poco que le quedaba de la pierna derecha, se agarra de un palo de la casa y se levanta y viene rien y me agarra un brazo. Ayúdeme, me decía, y gritaba, ayúdeme, porque el Espíritu me dijo que si seguía en esto me iban a golpear. Ahora sí, cuando miro al karateca, ese está en un rincón agarrado por allá, aferrado, digo, ¿y ahora qué hago yo? Oiga, compadre, empecé a llorar yo también, pero yo empecé a llorar de ¿qué puede hacer un muchachito de 22 años indefenso? Y recuerdo que me puse en pie y ella me agarró este brazo, pero me agarró así con una fuerza y unas manos frías. Y así, me agarró aquí, agarré aquí mi Biblia y en la oscuridad abrí mi Biblia y agarré y tiré para acá y ¡paz! Salmo 91. Un relámpago, digo, Salmo 91. Y empecé con el Salmo 91. Terminé con el 91 y ¡faz! Salmo 126. Salmo 126. Y viene ¡faz! Al libro de San Marcos. Y empezaron a aparecer todos los versículos donde el Señor vencía a los demonios. Uy, y empecé, como que la mayoría me lo sabía de memoria, y se armó la batalla. Eso se puso sabroso. Y empecé, y mientras más hablaba del versículo de la Biblia, menos miedo me daba. Hasta que al final se empezó todo a calmar. Y volvió la luz. Y la cara empezó a cambiar. Y la señora comenzó a sentirse mejor. Y entonces entramos a la parte de atrás de su casa. Tenía un tremendo altar con muchísimas cosas. Desbaratamos todo eso. Lo echamos en la basura. Y 2 semanas después, la señora, su esposo y sus hijos, los más grandecitos, se bautizaron entregándose a Cristo Jesús. ¿Quién te puede condenar si te pone en las manos de Jesús? ¿Quién te puede dañar si te pones en las manos de Jesús? Cristo ganó tu salvación y ganó tu liberación. Pablo dijo que Jesús resucitó para nuestra justificación. En Romanos 8:34 dice, Cristo, quien conquistó la muerte, está ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué significa a la diestra de Dios? ¿Qué significa que está a la derecha de Dios? ¿Posición? No. ¿Significa autoridad? ¿Qué es lo que significa? Autoridad significa que todo lo que Dios hace, Cristo lo puede hacer. Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así que yo puedo decir que Cristo gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y si Cristo gobierna arriba y abajo y tú eres de Cristo, ¿por qué temer? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta angustia? Hace unos días tenía una angustia bien fuerte. Tenía una ansiedad bien fuerte. Y una madrugada me levanto y me arrodillo a las 3 de la mañana y digo, oye, quítame estas cosas. Tengo tanto que hacer y no puedo tener esto en mi corazón. Y me dice entonces, eso te lo buscaste tú. ¿Quién te ha dicho a ti que tiene que estar angustiándote? ¿Tú no te acuerdas del sueño aquel? Digo, oh sí. Dice, ¿esto te lo buscaste tú? Digo, así. ¡Ah! ¡Pum! Ahí está. Y ya se fue la ansiedad. ¿Cuál fue el sueño aquel? Escuche. Hace como 12 o 13 años atrás en mi vida, tenía que hacer un trabajo. Estaba tan angustiado y tan ansioso por tanto que había que hacer. Y, como que el mundo se estaba acabando, como que esto es mío. Y esa noche me acosté y me dormí. Y después que me duermo, oigo la voz de mi Señor que me dice, Andrés, dime, Señor, ¿de quién es la iglesia? Tuya, Señor. ¿Quién dio la vida por la iglesia? Tú, Señor. ¿Quién vela por la iglesia? Tú, Señor. ¿Quién sostiene a la iglesia con su mano? Tú, Señor. Entonces me dice, haz lo que te toca hacer y déjame las preocupaciones de la iglesia a mí. Ese no es tu problema. Oiga, me dio una calentada de oreja. Y dije, sí, pues ahí tiene. Y toda la vida viviendo diciéndole, ahí tiene. Cuando un problema viene a la iglesia, me va a ver tranquilo, sereno y calmado, diciéndole, Señor, ahí tiene. Ese no es mi problema. Mi problema es predicar el evangelio, ayudar a la gente. Esta es la parte mía. El resto es preocupación de Jehová. ¿Ha resuelto los problemas del Señor o no lo ha resuelto? ¿Sí o no? ¿Tú eres un problema de quién? De Jehová. Deja que Él se preocupe por su problema y su problema eres tú.
¿Por qué vive destruyéndote con tus problemas si no son tuyos, son del Señor? Ahora no te lo busques. No te lo busques. Y si te lo buscaste, pídele perdón. Y Él te perdona. Cristo ganó eso al resucitar. En 1 de Juan 2:1 el apóstol afirma que el evangelio son buenas nuevas, pero nunca permitas que las buenas nuevas de salvación, que es un don gratuito para favorecer a los pecadores, se convierta en gracia barata para favorecer el pecado. ¿Verdad que en la vida cristiana muchas veces pensamos que los pecados se pueden pasar por alto? ¿Nos salva Dios de los pecados o en los pecados? Nos salva de los pecados, pero no nos salva en los pecados. A veces queremos ser cristianos con un ropaje muy extraño. Ser dos cosas a la vez. Y no puede ser. O somos o llegamos a ser. Se espera, se supone que una persona cristiana represente en su vida a Cristo Jesús. ¿Sí o no? Si somos favorecidos por la muerte y resurrección de Jesús, en nuestra vida se verá su imagen. Ahora bien, Juan reconoce que vivimos todavía en un mundo de pecado. Poseemos aún una naturaleza pecaminosa. Caemos en el pecado porque fallamos en aprender bien la lección de andar en el Espíritu. Y así en 1 de Juan 2:1 leemos: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué Cristo puede ser nuestro abogado? Porque resucitó. ¿Por qué Cristo nos puede representar? Porque resucitó. Si no hubiera resucitado, no hubiera podido ser nuestro abogado. Así, la resurrección de Cristo hace posible que tengamos a la diestra de Dios un intercesor en representación de los creyentes. ¿A quién? A Jesucristo. No hay problema grande, no hay dificultad grande, no hay debilidad grande, no hay pecado grande, no hay circunstancia grande, no hay nada grande que Cristo no pueda resolver. Los dos misioneros iban para una isla a predicar el evangelio y de repente se dieron cuenta que iban en una ruta equivocada, y el que iba conduciendo la lancha, de esa lancha rápida, de repente giró de golpe, y el que venía sentado al lado sin darse cuenta, ¡fum!, se fue y se cayó al agua. Y el amigo de una vez, cuando vio que el otro se cayó al agua, dejó que la lancha siguiera corriendo y ¡fum!, se tiró para sacarlo. Ajá, ¿y quién iba a montar en la lancha entonces? Y allá vieron una lancha que se iba, y estos dos, uno agarrando al otro, en medio del mar. Y la lancha sola corriendo para allá. Y le dice el que cayó primero al otro: ¿y qué fue lo que hiciste? Y le dice el otro: en mi ansiedad por sacarte se me olvidó que yo era que estaba en la lancha. Y era una lancha que iba. Y empezaron a llorar. ¿Quién lo iba a sacar de ese lío? Y un asunto profundo. Y entonces le dijeron a Dios: Señor, oye bien, Señor. Imagínense, ya lo que le quedaba era la muerte. Nosotros vamos a predicar el evangelio. Empezaron a darle una mente al Señor, a convencerlo. Tú nos enviaste a predicar el evangelio. Y empezaron a hacerle memoria a Jehová. ¿Tú te acuerdas cuando mandaste a Josué, que detuvo el sol? ¿Y te acuerdas Moisés, que abrió el mar rojo? Le hicieron toda la memoria al Señor del pasado. Así que ahora, ahí agarradito, ahora ayúdanos, Señor. Sácanos de aquí, manda algo a alguien que nos ayude. Cuando terminaron de orar, pregúnteme quién estaba ahí al lado, apagadita y esperando. La lancha. ¿Por qué usted se angustia tanto si tiene un Dios todopoderoso? ¿Murió o no murió en la cruz? ¿Se resucitó o no resucitó? Entonces eso es garantía de que puedes confiar en Él. En el libro de Hebreos, dirigido primeramente a los judíos, encontramos un texto interesante. El autor de Hebreos, que es Pablo, aclara en su epístola que Cristo es realidad de todo cuanto había sido bosquejado en el Antiguo Testamento. Y por ser la sustancia y realidad de todo lo prefigurado, es superior a todo cuanto pudiera haberse dado a los judíos en el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto. En Hebreos 7:25, como Jesús permanece para siempre, dice Pablo, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos.
Los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento no podían interceder por los judíos en el auténtico sentido de la palabra. ¿Por qué? Mire por qué. Primeramente, porque ellos mismos eran pecadores. Sin duda recordarás cómo en el día de las expiaciones no podían entrar en el lugar santísimo sin haber ofrecido antes un sacrificio por sus propios pecados y por los de su familia. Jesús no tuvo que ofrecer sacrificio alguno por sí mismo, pues venció al pecado. Ni siquiera en un pensamiento consintió al pecado, y como ya se ha comentado anteriormente, es por ello que Dios tuvo el derecho legal a resucitarlo. Jesucristo es un sacerdote que jamás ha pecado, que ha vencido al pecado y a la muerte. Número 2, la segunda diferencia es que los sacerdotes levíticos estaban limitados en su intercesión, por ser seres humanos no solo pecadores, sino también mortales. Ello significa que su longevidad, su vida, la longitud de vida, era comparable a la de cualquier otro contemporáneo. Pero Cristo, cuando resucitó de los muertos, lo hizo para no morir ya nunca más. Y por ser el Salvador eterno, puede interceder por nosotros desde el momento de su ascensión hasta el fin. No hay grande problema que tú tengas que Cristo no te pueda defender. No hay grande dificultad que tengas que Cristo no te pueda ayudar. El pastor se acercó con su esposa y me dijo, hace 9 años que estamos casados, anhelamos tener un bebé. Y ya los médicos no nos dan ninguna esperanza. Y yo no quisiera morir sin tener un bebé. El pastor fulano de tal me dijo que después de tantos años habló con usted y algo pasó y ya tienen su bebé. Y entonces lo miré. Este era un estudiante que había tenido en la universidad. Y le dije, ¿en verdad tú quieres tener un bebé? Dice, pastor, usted sabe que sí. Y comenzaron a llorar los dos. Hemos gastado lo que no tenemos y hemos afanado por tener el bebé y no podemos. Los médicos nos dicen que ni lo intentemos. Le dije, ok, vamos a orar porque Dios es todopoderoso. Miren, queridos, como Cristo resucitó, ganó para nosotros todas las cosas que necesitamos. Y entonces le dije, vamos a orar, hagan esto, aquello, y vamos a ver qué pasa. Oiga, a los 3 meses, ¡pum!, aparece la muchacha con un asunto ahí dentro que le llaman embarazo. Frian tuvo la primer bebé. Como que no se cuidaron y ahí, ¡pum!, el segundo bebé. No se cuidaron y ¡pum!, el tercer bebé. Y no se cuidaron y de repente vienen y me dicen, ¿y qué hay que hacer para parar ahora? Digo, ¿qué hay que hacer para parar? Tienen 4 muchachos. 4 muchachos. En Houston hay una pareja de médicos que amo y quiero como mi familia. Nos conocemos desde que éramos adolescentes. Nunca pudieron tener un bebé. El año pasado fue que nació. En casa hay una foto de un bebé que es el bebé que Dios le dio. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu problema? Te tengo buenas noticias. Porque Cristo resucitó, el Señor tiene poder para resolver ese problema. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? Buenas noticias. Si te entregas en las manos de Jesús, Jesús puede resolver. Y si no resuelve, te sostiene con su gracia para que puedas soportar. Porque Él sabe que es lo mejor para ti. Tenemos un abogado, un sacerdote que es capaz de salvarnos plenamente, no porque seamos buenos, sino porque Él es nuestra justicia y está a la diestra de Dios vindicando y defendiendo a sus creyentes. Jesucristo es nuestro abogado, nuestro Salvador, y es poderoso para salvar plenamente a todo aquel que se allega a Dios mediante Él, puesto que no hay condenación para los que están en Cristo. Como dijo el mismo Jesús, el que está en Cristo, ¿qué cosa dice? Pasó ya de muerte a vida. Yo quisiera ver en pie a todos aquellos que quieren vivir en Cristo Jesús. Muy pronto ocurrirá un maravilloso evento. Muy pronto podré ver de nuevo a mi papá y a mi mamá. Un día como hoy, y no me quiero ablandar, estoy luchando desde anoche por no ablandarme. Muy pronto va a pasar eso. Hace algunos años alguien nos dio una serenata, no sé si aquí se usa la serenata. ¿Se usa la serenata aquí? ¿Sí o no? Sí. Con guitarra y todo eso. Y que estas son las mañanitas. Me gusta más cuando son himnos de la iglesia, ¿verdad?
Y una mañana uno me estaban dando una serenata. En mi país son tan especiales que si no aparece quien toque los instrumentos se llevan un radio. Y te ponen un cassette y ahí te van dando tu serenata con himnos. Y amén, al gloria a Dios. Pero decía este himno que me tocó y me hizo llorar, decía, volverá, yo sé que volverá. Y el mundo sabrá que no he mentido. Verán su rostro los redimidos. Y sé que todos los años de mi vida que he dedicado a Jesús para predicar el Evangelio, no he hablado mentira. El Señor vendrá pronto. Y los muertos en Cristo, y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Queridos, no hay nada que tú necesites que Jesús no te pueda dar. ¿Te atreves hoy a poner tu vida en las manos del Señor? ¿A confiarle tu vida al Señor? ¿Hay entre nosotros alguna persona con alguna necesidad profunda y especial en esta hora que necesite urgentemente la asistencia de Dios? Alguien que esté luchando con una dificultad fuerte, llámese con el nombre que usted quiera, que necesita que la mano de Dios obre rápidamente sus maravillas. ¿Hay alguien con esa necesidad? Yo sé que no todos tienen esas necesidades grandes y profundas, pero yo quisiera ver la mano levantada de todos aquellos que tienen ese tipo de necesidad. Aquí veo una mano, veo dos manos, veo, alabado sea Dios, veo muchas manos. Vamos a arrodillarnos para presentar esas necesidades al Señor. Y así como Dios levantó a Jesús, puede levantarle a usted. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, agradecemos la resurrección de Cristo Jesús. Agradecemos, Dios, que lo trajiste de la muerte a la vida. Y agradecemos que en Él nos concedes todos los dones. Querido Padre Celestial, en este lugar hay un grupo de hijos e hijas tuyos que han levantado su mano para expresar sus necesidades profundas. Querido Señor, atiende cada una de ellas conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad. Tú sabes cuáles son. No son nuestros problemas, Señor, son tus problemas, porque nosotros somos de tu propiedad. Asístenos, Dios. Si estas dificultades han de resolverse para gloria de tu nombre, hazlo, Señor, en el momento y el tiempo que tú quieras. Si son estas dificultades las que nos acercan a ti, entonces danos de tu gracia para soportarlas y nunca apartarnos de ti. Pero permite, Dios, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Bendice a los amigos y amigas que nos acompañan. Dale tu gracia bendita y tu poder, que no se vayan de este lugar sin ser tocado con tu bendición. Que puedan mirar a Jesús levantado de la tumba, intercediendo en nuestro favor y de nuestro lado para dar lo que necesitamos. Quita de nosotros todo aquello que te ofende. Danos un corazón limpio y puro. Déjanos vivir una vida santa y consagrada. Llénanos de tu pureza y tu humildad, Señor. Y haz en nosotros tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo